Bueno, nuestra presentación es de un libro que se llama Image on the Edge, The Margins of Medieval Art, por Michael Camille, escrito por Michael Camille. El libro aborda las diferentes tendencias que se dieron dentro del el arte marginal y cómo este arte de los libros eventualmente se volvió marginal. Durante la lectura nos damos cuenta que el arte marginal es mucho más que decoración, se vuelve casi que una voz propia de los ilustradores y pues se manejan diferentes temas recurrentes que lo hacen muy rica y muy variada. El libro nos empieza a mostrar diferentes imágenes y nos va narrando la historia a través de imágenes y de cómo estas pues son interpretadas. Y empieza con esta, que es un mapa del mundo que se encuentra en un salterio inglés, en donde encontramos que Jerusalén está en el centro y vemos que a medida que nos vayamos alejando de Jerusalén, encontramos figuras más extrañas y en el borde, pues, lo más extraño que se encuentra dentro de la imagen. Esto es muy interesante porque pues muestra como la visión central de la religión que se tenía en la época medieval. Y también se puede ver que Dios está por encima de todo y observando todo. De alguna manera, pues las proporciones, cuando comparamos el mapa del mundo con Dios, pues Dios es gigantesco y puede observar todo, casi que omnipresente. También nos enfrentamos inicialmente con este tipo de imágenes, que en este caso es un monograma chirro, chirro que termina significando Cristo, son estas letras que vemos acá, pues, que representan a Cristo, es un cristograma que encontramos en un libro de Kells en Irlanda, que contiene diferentes evangelios, pero empezamos a ver que hay un juego entre el monograma y las ilustraciones. Entonces esto empieza a dibujar paralelos entre la palabra del Señor y el mundo, y cómo estas dos van en conjunto. También encontramos muchos motivos naturales, ya que en esta cultura, en Irlanda, había una fuerte tendencia hacia lo natural y se creía que la naturaleza hacía parte de la meditación espiritual. Y un poco pensando en la meditación y en la forma de leer de esta época, el libro nos plantea un primer término súper importante que es el meditatio, que es que hace referencia a la forma de leer de los monjes de esta época, en donde encontramos que era una forma de leer lenta, en donde se masticaba y se digería cada palabra súper pausado. Entonces por esto importa muy poco, digamos, como la separación de las palabras y la legibilidad de estas, porque pues hay mucho tiempo eh, para leer como lo que está pasando. Entonces digamos que acá dice Frater Ambrosius y vemos que la forma en la que está escrita no es como nosotros lo escribiríamos comúnmente. O sea, nosotros lo escribiríamos en una línea de izquierda a derecha, pero pues acá se utiliza el recurso de izquierda a derecha, arriba a abajo, casi que todo al mismo tiempo, con un juego de colores, porque la forma de leerlo no era como nosotros estamos acostumbrados. Esto le daba mucha independencia artística, digamos, a los escribas, porque pues al no tener relevancia la diagramación de las palabras, pues podemos, por ejemplo, decorar una F de Frater Ambrosius así, ya que los monjes no necesitan ser ágiles en el momento de leer. Pero eventualmente empezó a haber un cambio entre el meditatio, que empieza a tender hacia el ordinatio, en donde las imágenes empiezan a volverse secundarias. Ordinatio hace referencia a un tipo de lectura más común, como a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces las imágenes se vuelven secundarias, se vuelven casi que un acompañamiento del texto. El texto es lo que se vuelve verdaderamente relevante, el contenido. Pero igualmente las palabras
y las imágenes no solamente ilustran, sino que también comentan sobre el texto que está adyacente. Entonces, acá podemos ver que San Agustín dice non ego, señalando hacia un texto. Non ego que casi que quiere decir no dije eso. Entonces, pues vemos que el ilustrador que decidió poner a San Agustín ahí diciendo no dije eso, está haciendo un comentario. Empezamos a tener acá secuencias continuas dentro de los mismos textos, como en este Salterio de Rutland Sarter. Empezamos a tener eh, una secuencia continua de imágenes que muestran lo mismo. Entonces vemos acá que además el texto empieza a dialogar con la imagen. Entonces vemos que pues hay una flecha penetrando a este personaje, pero pues vemos que la flecha viene derivada de la P que está en el texto. Entonces vemos que hay como un diálogo entre los dos, pero es más como una pelea como muy agresiva. Y esto es muy relevante porque muestra que el ilustrador y el escritor y el escriba son dos personas diferentes. Entonces la persona que estaba encargada de ilustrar podía tener el texto que escribió el escriba y hacer un comentario al respecto, como en este caso. Vemos que tenemos acá un libro que se llama Physics, que pues es de Aristóteles, eh, que vemos que tiene imágenes también al borde, pero lo más interesante de esta imagen, que pues acá está, no está muy claro, pero es que el comentario que está haciendo el ilustrador sobre el texto apunta a la locura asociada con demasiado conocimiento, ya que era un libro que fue muy divisorio. eh, entonces el ilustrador tenía una perspectiva bastante marcada, hablando de la locura, dentro de dentro de lo que se conocía. Ahora, durante la clase ya vimos eh, que muchas veces en la tarea de traducir o de copiar en los copistas, eh, era muy común que olvidaran una línea o que se comiera una palabra por la forma en la que se copiaba. Entonces vemos que en, en esta imagen marginal eh, encontramos un hombre que está poniendo un cuarto verso que se había olvidado, que la está poniendo en su sitio. Entonces está marcando el sitio en donde faltaba el cuarto verso del Salmo. Entonces, pues es evidentemente otro diálogo, no solamente entre texto y imagen, sino entre copista e ilustrador. Entonces, digamos que de esta manera el texto se vuelve una marca física, o sea, la imagen en el texto se vuelve una marca física y el texto se vuelve físicamente imperfecto por sus errores. O sea, el sentido sigue ahí, pero físicamente el texto se vuelve imperfecto y sobre esto comentan los ilustradores. Em, digamos que mientras el, la labor de copiar cambió de los monjes hacia las universidades, algo que también ya vimos en clase, a medida que este cambio pasaba, la percepción sobre los copistas también pasaba. Entonces, en este misal de Petrus que se encuentra en La Haya, vemos que hay monos haciendo la labor de copistas. Entonces encontramos que es un comentario sobre el trabajo de los copistas y cómo este ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a continuar hablando de el tema modelo y antimodelo que está inmerso en estos manuscritos de la Edad Media.
Entonces el mundo de la imagen medieval estaba rígidamente estructurado y jerarquizado, y cada modelo, cada imagen tenía su opuesto, su inverso, su antimodelo. Y observábamos en secuencias que esos modelos tenían oposiciones binarias entre, por ejemplo, lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo mundano. Sin embargo, la cultura medieval no es exclusivamente en estos términos. El Salterio de Ormesby nos dice que la gente disfrutaba de esta ambigüedad y que la parodia, la profanación y el sacrilegio aseguraban la continuidad de lo sagrado en la sociedad. Con esta imagen, signos de la pasión, podemos ver las nociones de juego y los juegos, que eran considerados cruciales para la sensibilidad religiosa. Podemos basarnos en las obras de misterio inglesas del siglo XIV, en las cuales habían chistes inmersos en los hechos por los atormentadores de Cristo, mientras clavaban los clavos en sus manos y pies, y nos recuerda que los juegos realmente pueden ser mortalmente serios. En la figura, trayendo este tema, podemos ver el arma Christi y diversos implementos utilizados en la crucifixión que se presenta junto al texto de la Pasión según Juan. Para nosotros pueden ser señales singulares y sin relevancia, sin embargo, son verdaderas señales para un devoto lector. Con esta imagen, Cristo con cabeza de pájaro, podemos ver que en uno de los márgenes está la crucifixión, que es escandalosamente degradada por la distorsión de la imagen. En el margen inferior hay una extraña aglomeración con pies cruzados, taparrabos y esquemáticamente comparable con el crucificado de la imagen distorsionada de la derecha. Además, este aglomerado tiene la cabeza estirada como la de un horrible pájaro picudo. La propia broma del autor se ve reflejada en este aspecto del aglomerado porque está jugando con el verso 7 del Salmo, en el cual se dice: has pintado impiguasti mi cabeza al óleo, que en latín significaría: has pintado con aceite mi cabeza al óleo. Y aquí llega la broma del autor, en el cual cambia el significado en francés, y en francés significaría con un ganso, dándole sentido al salmo, al verso, eh, y queda como: has pintado con un ganso mi cabeza al óleo. Esto le da sentido a que este aglomerado tenga la forma de avestruz Cristo. Además, sabemos que en los márgenes de los textos sagrados encontrábamos al personal cortesano parodiado como tontos, músicos, maníacos y amantes. Entonces, en esta imagen llamada monja amamantando un mono, encontramos una monja traviesa, que es una burla contra el celibato monástico laxo. La monja está amamantando a un mono y es la parodia al tipo tradicional de los lactantes de Virgo. Sin embargo, considerando el tema que tratamos, que es de modelo y antimodelo, la monja puede ser considerada como la antinomia de la Virgen, y el mono está disimulando otra cosa. Esto puede ser que, así como la Virgen dio a luz a Cristo, la monja está dando a luz un signo monstruoso que distorsiona la realidad y representa a un ser demasiado humano, es decir, el ser humano de la monja, sus pecados. Con estas imágenes podemos ver cómo funcionan para restablecer los mismos modelos a los que estos se oponen. Además, el sinsentido del arte marginal es una actitud clara del siglo XIX y se caracterizaba por un temor a la proliferación de perversidades. A través de la codificación analítica de los historiadores del arte se ha logrado que estos elementos marginales sean clasificados y así evitar que se pierdan. Además, se lo relegó a la posición de pura decoración. Sin embargo, el arte marginal está lleno de significados, como podemos ver en esta imagen, llamada Caballero y Caracol, Mujer y Carnero, la cual es una imagen marginal de un caballero que deja caer su espada al ver un caracol posado en sus zarcillos de un minúsculo salterio. El autor del texto interpreta esto como un encuentro erótico, ya que está junto a una mujer atacada, pues se presenta la imagen junto a una mujer atacada por un carnero en la imagen de la derecha. Sin embargo, podemos reflexionar que este no sería el mismo significado que le daría
una persona si ve estas imágenes en los márgenes de una carta con el sello real. Ahora continuamos con esta imagen y seguimos con el sentido o con los múltiples sentidos o significados de las imágenes. Esta imagen llamada El caballero huye del caracol en la parte superior representa a un caballero que deja caer su armadura y huye del gigantesco gastérpodo. Esto representa en la religiosidad el vicio de la cobardía, que es un pecado contra Dios. Y en la siguiente imagen, la crucifixión y la sucia mira, traemos a un nuevo personaje llamado el Grillus, que para los medievales representaba como el alma del hombre deseoso que se ha convertido en prisionero de la bestia. En la figura que podemos ver aquí, la crucifixión y la sucia mira, el Grillus es una encarnación de la mirada. Su mirada fulminante es devuelta por la mirada aún más audaz de una cabeza femenina, misteriosamente tímida en la parte inferior derecha, ejemplo de las rudas pasiones físicas. Y podemos agregar que en la Edad Media las miradas tenían un poder en el cual hoy no existe, que incluso podían llegar a matar. Y en el Salmo 1 y las miradas sucias podemos ver nuevamente al Grillus, pero representado de otra manera. Siguiendo con los temas sexuales dentro del arte marginal, encontramos esta imagen en donde vemos que el Grillus está observando la interacción que está sucediendo acá entre estos dos personajes, pero también vemos que hay una pieza marginal siendo esta y una pieza casi que metamarginal que se entra con estos animales, porque vemos que esta espada que está saliendo por el orificio pareciendo un pene erecto, es lo mismo que este ratón que se está asomando por este hueco. Entonces hay como una conversación ahí muy interesante sobre lo que está en el margen y casi lo que está más allá del margen. Victor Turner definía el estado de flow de los artistas y se teoriza que es muy probable que los ilustradores también hayan entrado en este como estado en donde las casas se vuelven fluidas y es una forma de realizar arte casi que muy natural. Sin embargo, toca tomar en cuenta que las imágenes siguen reaccionando frente al texto. Entonces acá tenemos animales y otras criaturas que reaccionan frente a lo que está pasando el texto en rojo y en azul. Pero se vuelve muy interesante otra vez con el salterio de Rutland Salter, eh, que las imágenes se vuelven recurrentes o dialogan entre dos páginas. Estas son dos páginas de un libro que vienen juntas. Pues vemos que el hombre le está apuntando con la lanza al ano del Señor. Eh, pero ya es algo que hemos visto repetidamente en este salterio. Entonces digamos que esa repetición de las imágenes y de los motivos se vuelve un comentario muy interesante. También vemos que en las imágenes marginales hay actitudes naturalistas. Sin embargo, en los tiempos medievales, toca tomar en cuenta que los animales seguían siendo inferiores al hombre. Eh, Acá se muestra que hay dos animales teniendo relaciones sexuales, pero digamos que en el resto de la página se alcanzan a divisar otras figuras eh, casi que oscuras que también están teniendo relaciones sexuales, pero pues las figuras hacen semejanzas a los hombres. Entonces, el comentario acá relevante es que el hombre es el único animal que realiza el coito en silencio. Con los animales son muy evidentes. La página está llena de animales teniendo relaciones y las únicas que están tapadas son las de los hombres. Un poco comentando sobre la conciencia de la pena que hay en el acto en tiempo medieval. Ahora vamos a abordar el tema del naturalismo, que es un aspecto de la creación de imágenes marginales que aún no hemos tocado. El arte marginal nos presenta que rechazan generalmente las etiquetas,
pero nos vamos a preguntar cómo pueden los márgenes ser al mismo tiempo convencionales y realistas, digamos, tan naturales y a la vez tan monstruosos. La suposición que hacemos es que los animales marginales muestran un amor a la naturaleza en un sentido, digamos, que es moderno y romántico. Sin embargo, también los animales estaban por debajo del hombre y estaban ahí para que el hombre los explotara, para obtener de ellos, podría ser carne, deporte, o especialmente para la fabricación de pergaminos. Además de esto, hay razones políticas y sociales para la elección de animales particulares, y esto tienen unos márgenes naturalmente brillantes, digamos. Ahí en esta imagen, criaturas y animales tratados sobre los vicios, encontramos eh, varios animales como el camello y la jirafa, un elefante de juguete y el león heráldico entre las líneas. Las serpientes se enroscan. Además, en la parte superior hay una prueba del hombre, una ciudad y una espantosa escena de caníbales dándose un festín. Todo esto, estos márgenes unidos representan el desierto fuera de la ciudad-estado, puesto que el arte marginal trataba de la ansiedad, de la nominación y del problema de no significar nada para dar lugar a un significado en el centro de la imagen. Así tenemos esta imagen vagabundo en el horno, con la cual se ilustra en su totalidad con un estilo rápido y lineal. Nos describe el autor casi un estilo caricaturesco, incluso en páginas que no están ilustradas. Sin embargo, en esta se forma un código de araña que parece una especie de mock writing y cada elemento cobra una vida desordenada. Los finales de línea se tambalean, los conejos salen corriendo detrás de los garabatos de la pluma y las manos emergen de los agujeros para jugar con la página. Y en el siguiente imagen llamado caos marginal podemos ver cómo las ollas hierven y vierten agua por sí solas, mientras que otros objetos domésticos bailan como en la historia del aprendiz de brujo. Además, junto al texto solemne del oficio de difuntos, los esqueletos sonríen y se divierten con la putrefacción. Esto el autor lo asocia con la narración del nacimiento y de la muerte de Cristo contada en la secuencia de enormes iniciales históricas a lo largo del libro, y específicamente esto representa cómo el verbo se hizo carne, y mucho más a fondo representa lo mundano, lo fragmentario y lo carnal de esto. Por otra parte, la maternidad para las mujeres de la Edad Media era su principal tarea. En los márgenes de este libro podemos ver muchas referencias en torno a la fecundidad y el nacimiento. Llamada esta imagen flagelación de Cristo en lanzamiento de huevos, podemos ver un joven grillus que juega a los bolos con los huevos que acaba de poner debajo de la figura hinchada de la patrona, mientras se arrodilla fuera de la escena de la flagelación. Además sobre este tema encontramos, pues lo vamos a abordar desde otra imagen que también se llama sexo al borde del texto, en la cual se encuentra explícitamente en el margen superior de un folio un hombre desnudo sobre una mujer desnuda. Y aquí podemos ver que aunque la cabeza del hombre está dirigida a ella, con el sexo oral es raramente representado en el arte medieval. Este hombre vuelve a sumergirse en el vientre de una anti-ilustración del Salmo 87, 87.5 que está justo debajo de estas imágenes. Es decir, que en este momento volvemos a ver el modelo y el antimodelo. Es decir, en el salmo que les acabé de mencionar, quiere decir, este hombre y ese hombre nacieron en ti y la morada de todas las delicias está dentro de ti. Todo esto ilustra eh, estos salmos, digamos, parodiándolos.
Y eso es todo. Muchas gracias.